Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy presentamos el borrador del presupuesto municipal para el ejercicio 2026 y sabemos que, que no es solo un documento de cifras, sino que también plasma la visión estratégica de este equipo de gobierno y, sobre todo, es un presupuesto que piensa en las personas. Es un borrador que llega por tercer año consecutivo en tiempo y forma, batiendo un récord doble hoy. Es el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento de Sagunto y es también la primera vez que se aprobará inicialmente en el mes de octubre, siendo probablemente uno de los primeros consistorios en aprobar de manera provisional el presupuesto aquí en la Comunidad Valenciana. Los primeros datos se dieron en forma de borrador, se presentaron en una primera comisión informativa el pasado 8 de octubre y se han debatido también en dos comisiones más, donde se han presentado a la oposición y además también se les ha solicitado una participación activa. También se han presentado en dos consejos económicos y sociales y ayer en las dos audiencias públicas. Por lo tanto, nuestro próximo paso será el próximo lunes 27 con su aprobación inicial en el Pleno. Dicho esto, hablamos de un presupuesto de 105 millones de euros, que es continuista, en el sentido de que la línea de gestión que hemos venido desarrollando en los últimos años es la que vamos a mantener, es decir, una gestión eficiente, una gestión equilibrada y, sobre todo, orientada a las necesidades de la ciudadanía. Pero al mismo tiempo también es un presupuesto ambicioso porque refuerza los pilares que consideramos fundamentales en el desarrollo de nuestra ciudad y que son el bienestar social, la promoción de la ciudad y, finalmente, la sostenibilidad. Si analizamos el gasto público previsto, vemos que este se organiza en dos grandes bloques, las operaciones no financieras y las operaciones financieras. Y en las operaciones financieras encontramos el capítulo 1, gastos de personal, que ascienden hasta los 40,6 millones de euros, un 2% adicional respecto a 2025 y que refleja el compromiso con la prestación de servicios públicos y de calidad y la estabilidad laboral con la aprobación en el último pleno de la actualizada relación de puestos de trabajo. El capítulo 2, que incluye los gastos corrientes de bienes y servicios. Aquí distinguimos tres bloques principales que he comentado antes. En el bloque de bienestar social vemos un aumento del 13% en servicios sociales, reforzando programas de inclusión y apoyo a familias vulnerables. Por poner un ejemplo, el programa de ayuda a domicilio, el SAD, que atiende a personas mayores y dependientes en hogares, aumenta su dotación de los 2,5 millones de euros hasta los 3,1 millones, lo que permitirá ampliar su cobertura y mejorar, obviamente, la calidad del servicio. Además, los itinerarios de inclusión social aumentan en 25.000 euros hasta los 75.000, destinados a acompañar, son unos itinerarios que están destinados a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad en procesos de inserción laboral y social. En el ámbito de la educación, reforzamos el proyecto de Patris Oberts, una iniciativa que promueve el uso comunitario de los patios escolares fuera de horario lectivo, fomentando la convivencia y el ocio saludable. Este programa casi triplica su presupuesto hasta alcanzar los 140.000 euros, lo que permitirá ampliar el número de días abierto. Si bien es cierto que el Ayuntamiento sigue apostando por el Departamento de Educación, destinando cada año más recursos a capítulo 2, la realidad es que si analizamos el centro gestor en su totalidad, incluyendo capítulo 6 de inversiones, vemos que este se reduce en un 20% como consecuencia de la paralización de los programas Edifican por parte de la Generalitat y, por lo tanto, aprovecho desde aquí para reivindicar esta necesidad de colaboración entre administraciones. Por otro lado, en cultura se refuerzan las partidas destinadas a la programación de cultura estable, en el Centro Cultural Mario Monreal, Teatro Romano y otros espacios municipales. Por poner un ejemplo, la aportación municipal a Sagunto Sena aumenta en 10.000 euros, llegando hasta los 85.000 euros, y también se aumentan otras partidas. Igualdad en un 4%, juventud en un 8%, participación ciudadana en otro 4% y policía. El segundo bloque, promoción de la ciudad. Aquí impulsamos la puesta en valor del patrimonio industrial y cultural del municipio con un presupuesto que aumenta un 20% respecto a 2025 y que incluye apoyo a proyectos de adecuación como el Alto Horno, con 44.000 euros, el catálogo de bienes patrimoniales protegidos o la musealización del Museo Industrial, por poner varios ejemplos. También se incrementa el presupuesto de los departamentos de promoción económica y de ciencia e innovación en un 3%, con el objetivo de reforzar las políticas de desarrollo local
y fomentar la ciencia y la innovación en la ciudadanía. Esto es algo que ya hemos venido haciendo en esta legislatura, no a nivel presupuestario, pero sí a nivel de materialización de una propia concejalía, que es la Concejalía de Ciencia, Innovación y Universidad. Finalmente, se refuerzan las medidas de apoyo al comercio local con el fin de dinamizar la economía local. Específicamente, el área de comercios y mercados, conjuntamente con servicios sociales, es uno de los centros gestores que más se incrementa en 2026, concretamente un 46% respecto a 2025. Y voy a destacar dos actuaciones de gasto corriente. La primera, las luces de Navidad, con una dotación de 170.000 euros, lo que supone un incremento de un 50%, en respuesta a la demanda vecinal de ampliar el alumbrado navideño, no solo a más ámbitos, sino también mejorar su calidad. Y la otra sería la campaña de promoción de comercio local, donde la partida se incrementa un 128% hasta los 128.000 euros, con el objetivo de potenciar y dar visibilidad a los establecimientos locales. Finalmente, el bloque de sostenibilidad. Desde el Ayuntamiento destinamos 19,8 millones de euros a la Sociedad Anónima de Gestión, a la SAG, lo que supone un incremento del 17% respecto al ejercicio de 2025. Este aumento permitirá reforzar los servicios de limpieza viaria, el mantenimiento de jardines y el aseo urbano en todo el término municipal, y además reforzamos y reafirmamos nuestra confianza en la empresa pública, tras haber detectado y afrontado diversos problemas operativos en ejercicios anteriores. Gracias a un trabajo de revisión profunda, se han sentado unas bases sólidas que permiten afrontar un futuro con garantías a través del incremento del presupuesto. Por lo tanto, 2026 se presenta como un punto de inflexión en el que comenzaremos a percibir mejoras sustanciales en el día a día, la limpieza y el mantenimiento de nuestra ciudad. El capítulo 3, que corresponde a los gastos financieros destinados a pagar los intereses de la deuda derivados de las operaciones de crédito, es continuista, aumenta ligeramente simplemente por la operación de crédito que hemos tenido en este año 2025. Capítulo 4 recoge las transferencias corrientes, es decir, las subvenciones o ayudas sin contrapartida directa. Durante los ejercicios anteriores, las partidas correspondientes a capítulo 4 se mantuvieron congeladas, por ejemplo, como consecuencia de las restricciones presupuestarias derivadas del COVID, en aquel contexto la prioridad municipal se centró en garantizar la estabilidad financiera y contener el gasto corriente. Pero la realidad actual es diferente. Los buenos resultados económicos de estos últimos años nos han permitido descongelar el capítulo 4, que se incrementa un 8% respecto a 2025. Recuerdo que en el presupuesto de 2025 ya incrementamos un 2% en subvenciones nominativas y en concurrencia, y para este 2026 se vuelven a incrementar en un 5%. Por destacar varias, la subvención a Socoltis incrementa un 22%, llegando hasta los 50.000 euros, mientras que las subvenciones a clubes deportivos aumentan un 5%, y las del fomento del deporte en edad escolar y fomento del deporte aumentan un 33% y un 28% respectivamente, desde los 360 a los 360 y 300.000 euros. También se ha adaptado este capítulo 4, a nuevas demandas ciudadanas. Un ejemplo significativo sería la asociación AFACAN, que tradicionalmente absorbía un porcentaje elevado de la subvención de concurrencia competitiva de fomento social, y que para el ejercicio 2026 contará con una subvención nominativa de 45.000 euros, lo que permitirá liberar recursos en la línea de concurrencia y facilitar que otras asociaciones puedan acceder a las ayudas de fomento social. Vamos ya a inversiones. Respecto al capítulo 6, contemplamos 13,3 millones de euros en inversiones reales, un 8% superior respecto a 2025, y estas inversiones contarán con diferentes fuentes de financiación. Aquí destacamos una operación de crédito de 6 millones de euros y también financiación por enajenación de solares, que además la destaco en positivo, ya que se viene haciendo un excelente trabajo desde Alcaldía y desde Patrimonio, que nos ha permitido ingresar más de 2 millones de euros en venta de solares en 2025, y confiamos que va a ser la línea a seguir en 2026. Por mencionar algunas inversiones, destinamos 80.000 euros a proyectos de reforma de mercados, tanto el Sagunto como el puerto. Destinamos medio millón de euros adicionales a la segunda fase de la gerencia, o 350.000 euros a la EPA. En agricultura vemos un incremento de un 7% respecto a 2025, en cumplimiento de nuestro compromiso con el sector agrícola tras la integración del Consell Agrari en el Ayuntamiento. Este aumento, esta inversión, se traduce en 180.000 euros que se destinarán a repavimentación de caminos rurales.
Y también destinamos en 2026 más de 1,3 millones de euros al Departamento de Mantenimiento para la adecuación de vías públicas y renovación de mobiliario urbano, que se suman a los casi 2 millones de euros de financiación afectada. Aquí quiero aclarar que las inversiones de este anexo 2026 se suman a la financiación afectada que tiene el Ayuntamiento, es decir, a la acumulación de crédito consignado a otros proyectos de inversión anteriores que todavía no se ha consumido. Un ejemplo breve, en este anexo no aparece la red de baños públicos y eso es porque simplemente ya tiene una financiación afectada aproximadamente de 300.000 euros. Finalmente, el capítulo 6 también recoge la segunda edición de los presupuestos participativos, donde se han presentado más de 75 propuestas y hemos tenido más de 2.000 votos, un éxito rotundo y un progreso respecto a 2025. Las propuestas ganadoras han sido una ciudad más verde, con árboles para la ciudad, con 75.000 euros, sombras en patios escolares, sombras en patios infantiles, con 115 y 120.000 euros respectivamente. También adaptación de las calles a personas con movilidad reducida, con 120.000 euros. Esta en particular no significa que no es algo que no se está haciendo de manera ordinaria dentro del funcionamiento del Ayuntamiento, sino que contará con un plus presupuestario adicional. Y también la mejora de la jardinería con jardines polinizadores. ¿Y cómo vamos a sufragar el presupuesto de gastos? Bueno, el presupuesto respecto al presupuesto de ingresos mantenemos una política de responsabilidad fiscal, una deuda baja y controlada y una previsión de ingresos realista que nos permite afrontar un presupuesto de gastos de manera objetiva. Si analizamos los ingresos en su totalidad, estos aumentan un 5,8% respecto a 2025, pero si analizamos los ingresos por capítulos, el capítulo 1 corresponde a los impuestos indirectos, que en su conjunto aumenta un 8%, pero si analizamos la partida especial, este capítulo 1 que incluye el IBI, incluye también las plusvalías, podemos ver que los ingresos por el IBI disminuyen en 200.000 euros como consecuencia de haber reducido el IBI al mínimo histórico y legal para compensar la carga fiscal tras la subida de la tasa de basuras, mientras que si analizamos otras partidas, como puede ser el impuesto de actividades económicas, aumentan un 14% debido a la atracción de nuevas industrias. El capítulo 2 de impuestos, que son los impuestos indirectos, el ICIO es bastante continuista. Y ya para acabar, en operaciones de capital encontramos capítulo 6, el importe presupuestado para la generación de solares, y en capítulo 9, el préstamo de casi 6 millones de euros. En definitiva, es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que es compartido y sobre todo es un presupuesto que tiene como objetivo mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Como no podía ser de otra manera, agradezco el trabajo de toda el área económica, en particular a la oficina presupuestaria, a todos los concejales que han opertado en positivo a este proyecto. Y ahora sí que voy a dar paso a nuestro compañero Roberto, con el que trabajamos de manera muy cómoda. Y si hoy presentamos un presupuesto en tiempo y forma, yo creo que también es reflejo de la buena sintonía que tenemos dentro del equipo de gobierno. Bueno, buenos días. Gracias, Toni. Bueno, en primer lugar, calificar este presupuesto como un compromiso de refuerzo de los servicios públicos. Yo creo que los datos son muy claros y se pueden comparar con cualquier otra población. El hecho de que Sagunto se gaste 40 millones de euros en capítulo 1 y 20 millones prácticamente en la empresa pública, es decir, prácticamente un 60% del presupuesto, tiene mucho que decir de la apuesta no solo por los servicios públicos, sino por la gestión directa de esos servicios que pocos ayuntamientos pueden presumir no solo de esa gestión directa, sino de una gestión eficiente y óptima por parte de la Administración, ¿no? A mí me gustaría destacar de este presupuesto algunas partidas, como por ejemplo el compromiso con el Departamento de Servicios Sociales, que aumenta prácticamente 1 millón de euros. El incremento fuerte también del Departamento para las Personas Mayores, que aumenta precisamente para actividades para las personas mayores. El incremento en el Departamento de Igualdad, precisamente para las subvenciones de fomento de igualdad y prevención contra la violencia de género, hasta 20.000 euros. También la oficina de la vivienda, no solo por las inversiones que ahora comentaré, sino también por las actividades y toda la formación y asesoramiento que tiene que prestar la oficina de la vivienda, a pesar de que el Ayuntamiento solo no puede abordar este problema gravísimo, que no solo afecta a toda España, obviamente, pero muy particular a nuestra ciudad y que necesitamos del compromiso
de la Administración General del Estado y, evidentemente, y sobre todo de la comunidad autónoma, que lamentablemente no estamos viendo. También un compromiso por parte del equipo de gobierno con las subvenciones a la cooperación internacional, que suben alrededor de un 7%. Actualizamos el año pasado en el presupuesto de este año, las subvenciones no se actualizaron las de cooperación y, por tanto, hemos actualizado este año y para el siguiente con esa subida del 7%. Bueno, departamentos tan importantes como el de Juventud incrementan también sustancialmente para las actividades del departamento, habida cuenta también de que tenemos esos dos espacios que requieren actividad, tanto el Casal Chove del Puerto como el de Sagunto. Un compromiso también con la memoria democrática por parte de este ayuntamiento, que aumenta un 40% el dinero destinado a la memoria democrática, sabiendo que no vamos a tener ninguna ayuda por parte del Gobierno valenciano, que está secuestrado por la extrema derecha y que no quieren oír ni hablar de la memoria democrática. El Departamento de Playas sufre una subida muy importante gracias al encargo de la empresa pública, primero por el proyecto de regeneración que esperamos que se ejecute a principios de año del 2026, y segundo, evidentemente, por las consecuencias del cambio climático, que la temporada de verano empieza antes y acaba más tarde, y por tanto hacemos un refuerzo de un 30% en el encargo de la SAG. Importante también, lo he dicho, aparte de las subvenciones a cooperación internacional, esa actualización del resto de subvenciones que ha comentado Toni. Y en cuanto a la empresa pública municipal, que insisto, ronda creo que son 19,8 millones, esa apuesta indiscutible por la empresa pública, con un aumento al margen de playas del 40% en el departamento de jardines, de una subida de 1 millón de euros, que era muy necesaria porque esta ciudad ha crecido en zonas verdes mucho y esas brigadas de jardineros y jardineras estaban estancadas y necesitamos, sobre todo porque es una demanda ciudadana también, el trabajo de jardines es muy bueno, pero necesitamos reponer alcorques vacíos, mejorar jardinería de la ciudad y mejorar en el mantenimiento. Y fundamental también ese aumento del 15% de la limpieza viaria en unos 700.000 euros. En cuanto al anexo de inversiones, y lo ha dicho Toni también, ¿no? Este anexo nos refleja todas las inversiones que tiene en marcha el equipo de gobierno y que pretendemos ejecutar, ¿no? Hay una cosa que es la financiación afectada, que esto es dinero que tenemos disponible de préstamos de otros proyectos que están en ejecución o pendientes de ejecución, y por supuesto que garantizan la Casa Romeu, la Cruz Roja, los baños públicos, el casino, etcétera, etcétera. Pero sí destacar de este presupuesto precisamente el compromiso nuevamente, como ha dicho Toni, del equipo de gobierno con los presupuestos participativos que vamos a llevar año tras año y que yo creo que se está mejorando por parte del departamento y que cada vez hay mayor, valga la redundancia, participación en el proceso. En lo que es el casino, la restauración de la gerencia, que también está contemplado la parte que falta. Ese compromiso de este equipo de gobierno y que ya tuvo el Gobierno del Botánico en su momento con el barrio de Baladre, que es la regeneración urbana que vamos a pelear hasta el final para poder regenerar el barrio y dejarlo en condiciones, gracias, entre otras cosas, también a las aportaciones, obviamente, de vecinos y de vecinas. Ese 1 millón de euros para instalaciones deportivas, que yo creo que es importante también destacarlo, al margen de toda la financiación afectada, como decía el alcalde hace un momento, de otras inversiones en deportes que están pendientes de ejecutar. Ese 1 millón de euros en medio ambiente, porque es muy urgente que esta ciudad tenga unos contenedores, que se preste el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos por parte de la SAG, con los contenedores todos iguales y que no haya ningún problema en la recogida o por lo menos los mínimos posibles. Una partida específica en medio ambiente de regeneración de espacios urbanos, de lucha contra el cambio climático en espacios urbanos, que básicamente lo que pretende es luchar contra esas plazas sartén y hacerlas más verdes y más accesibles para la ciudadanía. Y, por supuesto, por último, el patrimonio, yo creo que es una apuesta, aparte de toda la financiación que hay,
una apuesta muy importante en el patrimonio cultural de nuestra ciudad, y por fin se va a tener la financiación necesaria para poder ejecutar el proyecto de musealización del Museo Industrial, que yo creo que es fundamental para esta ciudad. Y bueno, y por último, como ha dicho Toni, es un presupuesto continuista, lo cual no es malo, yo creo que es bueno, que es garantizar que todo lo que hemos empezado va a seguir adelante y lo vamos a acabar. Y bueno, agradecer también al resto del equipo de gobierno y a los compañeros, a los 12 concejales junto conmigo, que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, no por el bien de ambos partidos, sino por el bien de la ciudad y de los ciudadanos. Gracias. Muy bien, sí, es de Toni. Nada, poco más que añadir. Yo creo que ha sido una rueda de prensa con ese ánimo de máxima transparencia, de explicación de lo que hay detrás de los números del presupuesto. Agradecer al concejal, agradecer primero al Partido Socialista y Izquierda Unida que hayan podido ser capaces de llegar a un acuerdo alrededor de estos presupuestos que, como bien decía Toni al principio, son de los más tempraneros que ha debido de tener este ayuntamiento en la historia, lo cual es una buena noticia también, porque al final da estabilidad, sabemos con qué números podemos empezar a partir del 1 de enero y, por tanto, eso es algo que nos permite mejorar el servicio público también dentro de la casa. Yo creo que eso, desde luego, es muy, muy positivo. Detrás de los mismos hay mucho trabajo por parte de cada uno de los departamentos, que intenta ver cuál es su situación actual, cuáles son sus necesidades, en qué cree que puede avanzar, por una parte en cuanto a proyectos, pero por otra parte también en cuanto a mejora del servicio que se presta. Y después de hacer esos trabajos de análisis y de haber juntado toda la información, ¿no?, pues se ha llevado a cabo por parte de la oficina presupuestaria todo ese trabajo de montar un presupuesto que tenga sentido y, sobre todo, que nos permita desplegar toda la potencia de la actividad de la administración pública, que es de lo que se trata. En primer lugar, lo dijimos en la aprobación de la RPT el otro día, hay un ejercicio de contención, no de ir hacia atrás, porque nosotros consideramos que el servicio público, uno, hay que dignificarlo, hay que defenderlo y, en la medida de lo posible, en aquellos ámbitos en los que venimos prestando servicio, desde luego, hay que mantenerlo o incluso incrementarlo, pero que con la RPT lo que pretendíamos, lo dijimos entonces, lo repetimos ahora, era una reorganización del servicio sin que ello supusiera una mayor carga financiera para. Hablábamos de clarificación de funciones, clarificación del organigrama, equiparación de situaciones salariales que fuesen manifiestamente injustas. Todo eso es lo que hicimos y eso se demuestra ahora con los números de este presupuesto, en los cuales vemos que ese incremento un 2%, que es el incremento esperado correspondiente de los salarios. O sea que entra dentro, dijimos que hacíamos una RPT no incrementando el gasto a doquier, sino específicamente, ¿no?, con una precisión quirúrgica, intentando mejorar la eficiencia del gasto público en capítulo 1, y ahora eso se demuestra aquí. Vemos un capítulo 2 donde nosotros hemos querido poner el acento especialmente en servicios sociales, donde consideramos que podíamos llevar a cabo una apuesta más decidida por elementos en los que creo que además se genera un alto grado de consenso por parte de la sociedad. Por primera vez en la historia, Socolti llega a los 50.000 euros de nominativa. Por primera vez en la historia, el Centro San Cristóbal llega a los 50.000 euros de nominativa. Por primera vez en la historia, AFACAM tiene subvención nominativa. 45.000 euros, es un poco menor que las otras, pero porque se le cede un espacio municipal. Por primera vez en la historia, FESOR tiene subvención nominativa, y todo eso lo hacemos sin reducir el importe de las subvenciones por concurrencia competitiva para fines sociales. ¿Por qué? Porque precisamente queremos ver si tal vez, por tener estas grandes entidades ya muy consolidadas, no estábamos permitiendo crecer otro tipo de entidades que también puede tener cabida dentro de nuestro municipio, dado que somos un municipio que cada vez crece más, ¿no? Ya se ha comentado, el servicio de atención domiciliaria es otro de los pilares de nuestra gestión. Hay una parte que está financiada por la Generalitat, pero hay otra gran parte que es el Ayuntamiento el que está poniendo músculo financiero para poder llegar más lejos. Superamos por primera vez también los 3 millones de euros y eso habla mucho de cuáles son nuestras prioridades a la hora de dedicar el gasto público.
Igualmente, pues, departamentos que para nosotros son clave, como igualdad, donde se ha hecho un pequeño retoque para ampliar las subvenciones para fomento de la igualdad. Nos habíamos quedado un poco cortos el último año. Queremos poder seguir mandando el mensaje de que todas las iniciativas son bienvenidas y, por tanto, hemos pasado de 16.000 a 20.000 euros. El Departamento de Políticas LGTBIQ+, que también pasa de 12.000 a 17.000 euros. Es verdad que en estos macro presupuestos de más de 100 millones de euros pueden parecer cantidades pequeñas, pero lo que estamos haciendo al fin y al cabo es intentar niveles de ejecución altos que tengan sentido a necesidades que ya hemos detectado, ¿no? Se ha ido consolidando la programación del orgullo y de otras actividades que vamos celebrando a lo largo del año, pues lo lógico era poder dar un poco más de margen para poder seguir ampliando en esas actividades. Y, bueno, pues algunas otras notas que responden a las necesidades. No ha sido un presupuesto que, como ha partido de los propios departamentos y los departamentos han hecho sus propios procedimientos de escucha activa, pues tiene elementos que responden a lo que nos han ido diciendo. Por ejemplo, el Departamento de Mayores incorpora por primera vez una partida de 60.000 euros para llevar a cabo actividades por parte del ayuntamiento de generación de experiencias culturales. Esto, por ponerle un nombre, ¿no? Pues sería una especie de desarrollo de un inserso local, en el cual el propio ayuntamiento organiza también actividades para que las personas mayores puedan salir fuera, tener una vida activa. Pues eso que el departamento estaba asumiendo de forma propia con pequeñas, muy pequeñas actividades o que estábamos dejando en manos de las asociaciones, hemos visto que hay ayuntamientos como Paterna o como Burchasot que lo estaban haciendo porque las propias asociaciones de mayores nos lo han trasladado así. Pues lo incorporamos porque consideramos que es importantísimo tener programas de vejez activa, ¿no? Y que además luchen contra la soledad no deseada, que al final es de lo que estamos hablando en este tipo de programas. Pues lo dotamos con 60.000 euros. Nos comprometimos con el Departamento de Agricultura a que las mejoras de eficiencia del hecho de que Agricultura se incorporara dentro del ayuntamiento no desaparecerían en la masa del ayuntamiento, sino que implicarían un incremento de aquellas partidas que para ellos son más importantes, particularmente la adecuación de caminos rurales. Pues también hay una apuesta decidida con ese incremento del 7% en agricultura. En deportes nos encontramos, por ejemplo, con la situación de la nueva ley del deporte valenciana, que requiere que cualquier tipo de programa con monitores pues de trabajo con la base, de deporte en edad escolar, esos monitores tienen que estar dados de alta obligatoriamente en la Seguridad Social. Eso nosotros además es un objetivo que compartimos como administración pública. Claro que queremos que, por mucho que esto habitualmente lo hayan llevado a cabo jóvenes que están compitiendo a lo mejor en mayores niveles y se les permite ser también entrenadores, oigan, vamos a dignificar esas condiciones de trabajo y vamos a permitirle que esas personas jóvenes también puedan cotizar desde el primer día. Eso se ha hecho un análisis por parte del Departamento de Deportes y, claro, supone una mayor carga para todos los clubs que tienen que regularizar esa situación con todos sus monitores. Pues el ayuntamiento incrementa en más de un 30% esas subvenciones precisamente para asegurar que facilitamos a los clubs que asumen esa carga. Entendemos que tiene que ser el ayuntamiento también quien ponga de su parte. O este es un año en el que se ha generado mucho ruido con respecto a las tasas que tienen que pagar los clubs por uso de las instalaciones públicas. Lo dijimos, es algo a lo que nos hemos visto obligados por una sentencia que decía que esas tasas teníamos que actualizarlas y hemos querido llevar a cabo un esfuerzo racional. Todo el mundo tiene que entender que el uso de las instalaciones deportivas va vinculado a un coste y que no se tiene que pedir horas por pedir horas con respecto al uso de nuestras instalaciones deportivas. Claro, habitualmente a los clubs no se les cobraba nada, pero a la ciudadanía sí, pues ha habido una equiparación para que los clubs también paguen una pequeña parte de ello. Pero lo dijimos desde el principio. Esas tasas iban a ser subvencionables. Queremos un cambio de filosofía, pero eso no tiene que llevar al ayuntamiento a enriquecerse a raíz de esto. Por eso, ese pago de tasas va a ser algo que los clubs puedan cargar a las subvenciones por concurrencia competitiva. Y ello ha llevado a que incrementemos en más de un 20% las subvenciones en concurrencia competitiva con la perspectiva de llegar más lejos. Había clubs que ya estaban llegando al tope y con la perspectiva de que todo el mundo pueda incluir esa correspondiente tasa que van a tener que pagar por instalaciones deportivas, porque el ayuntamiento no se ha querido enriquecer. Lo que quiere específicamente es que haya un uso racional de las instalaciones y todos y todas entendamos que el uso de las instalaciones va asociado a
un coste. Como esta, podría mencionar diferentes iniciativas que al final lo que digo es que responden a ese proceso de escucha activa que los diferentes departamentos están realizando y que creo que son un buen ejemplo de cómo este equipo de gobierno entiende esa labor de servicio público y que desde luego tienen en su máxima expresión en los presupuestos participativos que Toni ya ha comentado, que han vuelto a ser un éxito. Hablábamos de más de 1.000 personas en la primera edición, hemos duplicado ese número, más de 2.000 personas, y creo que es una buena noticia, ¿no? Ahora, pues por supuesto, tenemos que, aprobar estos presupuestos el lunes. Pedimos a la oposición, una vez más, que hagan un ejercicio de honestidad, se den cuenta de que son unos presupuestos con un impacto positivo y que los apoyen. Y después, a partir del 1 de enero, el reto será que estos presupuestos se conviertan en realidades para la ciudadanía y con ello en mejora de la calidad de vida, que es para lo que estamos aquí. Yo no tengo mucho calor. Sí, tú tienes mucho calor. Pues yo no. Preguntas. Primero, desde el 8 de octubre que presentaste el primer borrador hasta hoy, no sé si ha habido algún cambio en el presupuesto. Han habido muchos cambios, precisamente porque una de las quejas que tuvimos Han habido bastantes cambios, porque precisamente una de las reivindicaciones que tuvimos por parte de la oposición es que se les daba un presupuesto a lo que ellos llaman cerrado. Entonces, el día 8 de octubre sí que se les facilitó partes de algunos capítulos, sobre todo los capítulos donde hay mayor margen de trabajo para la oposición, que son capítulo 2 y capítulo 4, con el objetivo de, y capítulo 6 también, capítulo 6 de inversiones, con el objetivo de que los trabajaran y que pudieran aportar en positivo. Era un presupuesto que no estaba cerrado, es decir, que la diferencia entre ingresos y gastos no era cero. Sí, desde luego. Claro, el proceso de participación tiene que tener sentido, ¿no? Y eso es algo que comentábamos con Toni precisamente a finales de septiembre, principios de octubre, y por tanto el presupuesto tiene que poder sufrir modificaciones. Eso es inevitable. No solo por los partidos políticos, también porque se lleva al CES y porque nosotros circulamos esa información. Con los partidos políticos, un ejemplo ha sido, por ejemplo, que nos comprometimos hace nada en la moción de la Dana con revisión de cuánto dinero había dedicado el ayuntamiento. Ya lo dijimos, el ayuntamiento había dedicado más de 600.000 euros en recursos de diferentes tipologías a ayudas a la Dana, pero se pidió por parte de todos los partidos, con un consenso de todos los partidos, se pidió que tuviésemos además un extra de 50.000 euros, un importe que nosotros hemos cifrado en 50.000 euros, para que entidades, asociaciones o empresas pudiesen llevar además programas de impacto positivo en zonas DANA. Pues eso, hablándolo con los partidos políticos, claro, como la moción llegó a posteriori de que los departamentos hubiesen mandado sus correspondientes programas, era algo que se había quedado ahí, pues ha sido algo de lo que se ha incorporado porque el compromiso político existe y por tanto no ha habido ningún tipo de problema en añadirlo. El programa de los 60.000 euros precisamente pues también se ha incorporado a posteriori el programa de los 60.000 euros para personas mayores, para actividades de todo tipo, se ha incorporado a posteriori porque circulando la información y hablando con las diferentes asociaciones ha sido una de las cosas que se ha puesto encima de la mesa. Pues no hay ningún tipo de problema, es algo que incorporamos. Son aspectos que han ido surgiendo de la propia conversación que hemos mantenido alrededor del proyecto de presupuestos y que pues en total las modificaciones pueden estar alrededor de los 400.000, 500.000 euros desde el momento inicial al momento ya de documento definitivo, que es lo que estamos presentando hoy. Eso es. Pero son 50.000 euros, quiero decir, si algún municipio de la Dana, que nosotros seguimos en contacto con ellos, nos piden colaboración en cualquier ámbito, nosotros se lo vamos a seguir prestando, con lo cual ese importe puede seguir creciendo. Lo que se acordó el otro día en el Pleno era literalmente habilitar una línea de subvenciones para que asociaciones y empresas principalmente puedan presentarnos proyectos a desarrollar en zona Dana que puedan tener un impacto positivo en la ciudadanía. Pues me lo voy a inventar. Que viene ahora una asociación que nos plantea pues, hacer tratamiento psicológico gratuito a personas que hayan sufrido daños con respecto a la Dana. Pues
nosotros encantados de poder colaborar dentro de ese programa de acción social, por decir una, pero como esa podríamos decir 1000, una asociación de comerciantes nos plantea hacer algún tipo de proyecto de escaparatismo, proyecto de formación, de revisión de modelos de negocio de los comercios en la zona de Ana. Pues nosotros encantados. Se trata de intentar que esas ayudas que nosotros hemos dado y están valoradas en más de 600.000 euros, pero que vamos a seguir dando, no solo sean del ayuntamiento, sino que de alguna forma el tejido social y empresarial también siga con el chip de que allí todavía no están bien y todavía sigue siendo necesaria la ayuda. Bueno, el tema de la venta de solares, no sé si podéis dar algún detalle, si ya tenéis algún paquete preparado para sacar a la venta, porque no hace tiempo que no... Sí, con toda la transparencia, estamos trabajando con varios inmuebles, pero ahora mismo hemos detectado que existe bastante interés inversor, tanto por el solar de los Aliaga como por la parcela que la SAG venía utilizando en el polígono Sepes y que ahora va a trasladar la actividad que estaba llevando en polígono Sepes a otras parcelas, porque estaba haciendo sobre todo tratamiento de materia vegetal. Claro, al final tener una parcela de 27.000 metros cuadrados de tipo industrial en una parcela en un polígono industrial para hacer tratamiento de materias vegetales, pues no es el mejor uso ni es el mejor impacto positivo para la ciudad, porque ahí podríamos tener un centro de producción de trabajo. Entonces, esos dos parcelas, por ejemplo, sí que tenemos claramente identificadas que tienen un alto interés inversor y sería el momento de poder venderlas. Cada una de ellas, se están llevando ahora a cabo valoraciones, entonces es un poco pronto, pero a vuela pluma y viendo los precios del mercado, yo creo que no es temerario decir que cada una de ellas podrían suponer 2 millones de euros para el ayuntamiento. El tema de la zona de bajas emisiones, que tenemos para hacer inversiones. Claro, es uno de los ámbitos en los que ya tenemos financiación afectada, que arrastramos de otros años, que creo que son unos 42.000 euros. Añadimos otros 10.000, porque se tiene que seguir viendo el compromiso, y donde estamos avanzando ya en una propuesta que nos gustaría poder tener antes de final de año, consensuada con todas las partes y adaptada un poco a la realidad de lo que es nuestro municipio. No quiero desvelar nada, porque si yo hago ahora aquí cualquier tipo de anuncio, las diferentes asociaciones, entidades y partidos políticos me dirán que ya habéis tomado una decisión y no la habéis comunicado en los foros correspondientes, pero sí que puedo decir que el Departamento de Movilidad tiene muy avanzada una propuesta y que esperamos poder presentarla dentro de poco ya como una propuesta que esperamos que genere el consenso suficiente como para que sea la definitiva. Sí. Hace tiempo ya que se consiguió la concesión y no parece que así públicamente se avance mucho. No sé qué nos puedes decir. Sí, Avenida Mediterráneo, la perspectiva de haber pedido la concesión era principalmente el facilitar que nosotros podamos llevar a cabo cualquier tipo de actividad allí. Pues por ejemplo, cuando hacemos la Volta PU, pues que no sea una problemática tener que estar pidiendo concesiones allí correspondientemente. Nosotros ya les dijimos al Ministerio que una vez nos concedieran la concesión, queríamos ver cómo se desarrollaba la concesión del paseo marítimo, que es la grande, para ya poder lanzar actuaciones. Eso no quiere decir que no vayamos haciendo pequeñas pinceladas aquí y allá en Avenida Mediterráneo, pero hasta que no se resuelva de forma definitiva cuál es la situación de la concesión del paseo marítimo, el ayuntamiento no se plantea cambiar radicalmente la Avenida Mediterráneo. De hecho, la solicitud que nosotros hicimos era una solicitud un poco a mínimos, que sí que llevaba pues carril bici y un poco de reordenación de algunos espacios. Algo de eso podemos empezar a avanzar, pero ya digo que serán cosas muy puntuales. Nuestra perspectiva con esa concesión era facilitar al máximo las actividades que ya prestamos en Avenida Mediterráneo y empujar de alguna forma a que haya un sentimiento favorable a la concesión del paseo marítimo, que es en realidad lo que queremos conseguir, una recuperación, una rehabilitación, recuperación de espacios públicos, rehabilitación de toda la infraestructura para que realmente esté a disposición de la ciudadanía. Pues honestamente, el expediente está un poco paralizado. Se nos dice que por una parte se están continuando los estudios, pero por otra parte se nos dice también que estando la sentencia del malecón pendiente, que hasta que no vean
cuál es la sentencia definitiva del Malecón, ellos no quieren dar una opinión definitiva sobre la concesión del paseo marítimo. Nosotros es un ámbito que adrede extrajimos. Cuando nosotros hemos planteado las actuaciones en el paseo marítimo, hemos excluido todo el ámbito del Malecón precisamente para intentar evitar que se produjeran pues esta situación de paralización, ¿no? Lo que se nos traslada es que si el Ministerio acabase perdiendo este nuevo procedimiento judicial, que ellos mismos se podrían plantear una actuación ambiciosa que incluyese parte de la concesión que nosotros estamos planteando. Entonces, que aunque nosotros hayamos querido separarlo, ellos no van a tomar una decisión definitiva en tanto en cuanto no haya decisión definitiva con respecto al Malecón. Claro, efectivamente, que sigue siendo dominio público y, por tanto, que en realidad son ellos la administración titular. Por lo tanto, ahí, con respecto al Malecón, el día de mañana, o tendría que ellos plantearse una actuación sustancial allí, que sería evidentemente lo que defendería el ayuntamiento, o en caso de que no fuera así, plantear nosotros una concesión para poder actuar, claro. No, pero mira, revisando, esta tarde tenemos el debate del Estado del municipio y es una de las cosas que yo comento en el debate. Lamentablemente se nos prometió que antes de final de año se licitaría, de hecho se hablaba del mes de septiembre-octubre, ha pasado el tiempo, no tenemos información, se ha preguntado a Consellería, no tenemos información. Muy bien, muchas gracias a todos y todas.